¿Qué tal, muchachos? En esta ocasión voy a compartir con ustedes el tema de ácidos y bases que vamos a estar trabajando en esta semana, muchachos. El objetivo de esta sesión es que ustedes puedan adquirir los conocimientos básicos para poder entender lo que son los ácidos, lo que son las bases, sus propiedades, sus características, ¿verdad? Y por último veremos algunas formulitas que nos van a ayudar a hacer algunos cálculos. Bien, vamos a comenzar. Entonces, fíjense bien. Los ácidos y las bases, ¿verdad? Esto es como una introducción, son sustancias que están presentes en nuestro cuerpo, ¿verdad? Además, las consumimos en alimentos, las encontramos en las plantas, en los animales, incluso en el agua y casi en todo lo que nos rodea, chicos, en un refresco, en un café, ¿verdad? Todo lo que nos rodea tiene que ver de alguna manera con un ácido o con una base, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estás haciendo el quehacer de tu casa y pones algún limpiador, entonces ahí estás utilizando alguna de estas sustancias, una base en este caso, ¿verdad? Cuando tú te preparas un jugo en la mañana, un jugo de naranja, tú estás consumiendo un ácido. Entonces, vamos a ver cuáles son las características que tienen estas sustancias. Bien, fíjense bien. Vamos a comenzar a ver lo que son los ácidos, las propiedades de los ácidos. Fíjense bien, cuando nosotros pensamos en un ácido, la mayoría de las personas siempre piensa en un limón, ¿verdad? Por eso aquí tenemos un limón en primer lugar. Pero no nada más tenemos el limón como una sustancia ácida. Fíjense bien, aquí les tengo una lista de todos los productos que principalmente encontramos lo que son productos ácidos. Fíjense bien, en primer lugar tenemos el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, ¿verdad? Que son dos compuestos químicos que tienen una acidez muy, muy elevada. Bueno, algunas de estas sustancias las encontramos, por ejemplo, en las baterías para autos, ¿verdad? En donde ahí tenemos el ácido que se disocia para poder generar los electrolitos en el automóvil y poder tener en esta manera buena conductividad eléctrica. Pero no nada más tenemos ahí, sino también en los jugos gástricos que se encuentran en nuestro estómago, ¿verdad? Y tenemos los ácidos para que puedan disolver todos los alimentos. Pero bueno, algunos alimentos que contienen principalmente ácidos, bueno, ya vimos el limón, el vinagre, los cítricos, café, aspirina, la cerveza, refrescos, bebida, frutas, etcétera. Toda la lista que tenemos aquí, ustedes chequenla, porque si en su dieta está llena de ácidos, ¿verdad? Seguramente van a tener en un futuro o van a ser propensos a la gastritis, ¿verdad? Muchos doctores, cuando tú tienes gastritis, precisamente te quitan muchos de estos alimentos. ¿Por qué? Porque son ácidos. Bien. Ahora, ¿qué propiedades tienen todos estos alimentos, todos estos productos ácidos? En primera instancia, el sabor. Tienen un sabor característico los ácidos. El sabor es agrio, ¿verdad? Generalmente tú chupas un limón y ¿cómo es el sabor? Pues inmediatamente tienes una cara de que estás percibiendo el sabor agrio de este producto. Ahora, los ácidos también son irritantes, inclusive corrosivos, ¿verdad? En muchos materiales, si tú dejas caer una gota de estos ácidos, los pueden corroer, es decir, pueden degradarlos. Esto es muy importante. Cambian el color, ¿verdad? Cambian el color, fíjense bien, aquí está, del papel tornasol, que es un papel que se utiliza en el laboratorio para identificar las sustancias, ¿verdad? Sustancias que son ácidas o que son bases. Entonces, si tú acercas un pedazo de este papel, que se llama papel tornasol, a un trozo de un ácido, a una sustancia ácida, este papel va a cambiar de color. Me dice que aquí que va a cambiar de azul a rojo. Es decir, el color rojo, esto grábenselo bien, es un color característico de los ácidos, chicos. Aquí en la escuela se hace una práctica de laboratorio en donde identificamos, yo les dejo que traigan varias sustancias de uso cotidiano y nosotros, ¿verdad? Preparemos un indicador, podemos utilizar el papel tornasol y con eso nosotros sabemos si la sustancia es ácida o base. ¿De qué depende? Depende del color al que cambie este papel. Si cambia el color rojo, la sustancia será un ácido. Por eso aquí dice, el color rojo se identifica siempre con la acidez. ¿Sale? Bien, entonces, continuamos. Seguimos. Ahora bien,
Otra propiedad de los ácidos es que son muy solubles en agua. Cuando están en agua, forman electrolitos. ¿Por qué? ¿Qué son los electrolitos? Bueno, es la separación, ¿verdad? La separación de los elementos del agua en la parte ácida y en la parte básica. Más adelante les voy a mostrar cómo el agua se separa, se disocia, ¿verdad? En sus respectivos iones, en su ion catión y su ion anión, que sería el ion hidronio y el ion hidróxido. Vamos a ver más adelante. Entonces, aquí cuando está en solución acuosa, como verán, el agua siempre va a formar electrolitos. ¿Sale? Entonces, esta es una propiedad de las sustancias ácidas. En solución acuosa, en agua, estos ácidos se van a separar, ¿verdad? Se van a separar en catión y en anión. Bien. Además, bueno, aquí tenemos ya en general las propiedades que hemos mencionado, ¿verdad? Los de los ácidos que son sabor agrio, son corrosivos, cambian el papel a rojo y que forman electrolitos en solución acuosa. Bueno, también dice que los ácidos, ¿verdad? Esta reacción la vamos a ver también un poquito más adelante porque reaccionan con las bases. Los ácidos y las bases forman una reacción, reacciones de neutralización, ¿sí? Si tú, por ejemplo, tienes gastritis, es decir, tienes un exceso de acidez en el estómago, tienes que neutralizar la acidez. ¿Cómo? Con una base. Entonces, vas a formar una reacción de neutralización, ¿verdad? Muchas veces esa neutralización la logramos con la leche de magnesia, que es una base, ¿verdad? Una base que nos ayuda a neutralizar la acidez estomacal. Y siempre que tú mezclas un ácido con una base, se va a obtener sal y agua. Bueno, esta reacción la vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tenemos, fíjense bien, en esta diapositiva la escala de pH, como vemos aquí, escala de pH. ¿Y por qué es tan importante la escala de pH? Porque esta escala también nos va a decir numéricamente, cuantitativamente, ¿verdad? Los valores correspondientes a los ácidos. En este caso dice aquí que todos los ácidos presentan un pH inferior a 7, ¿verdad? Inferior significa que los ácidos pueden estar dentro de un pH de 6.9 hasta 0, ¿verdad? De 6.9 a 0. En 7 ya no es ácido, en 7 es neutro. Entonces, aquí vamos a tener desde 6.9, ¿verdad? Desde 6.9 hasta 0 tenemos ácidos. Y dependiendo de qué tan cerca esté del 0, son los ácidos que son más fuertes. Los que están a la mitad, también ya les mostraré más adelante que son los ácidos más débiles, ¿verdad? Mientras más cercano tenga el ácido a 0, al valor de 0, es un ácido fuerte. Entonces, esta parte también es muy característica de los ácidos, ¿verdad? El número que nosotros encontremos. Bien, dentro de la escala de pH. Otra cosa, todos los ácidos reaccionan con los metales activos, como son los que tenemos aquí, sodio, potasio, magnesio, calcio, zinc, plomo, fierro. Ahora, ¿qué pasa con estos metales, con los ácidos? Van a formar una reacción, ¿verdad? Van a combinarse. Aquí tenemos el metal más cualquier ácido en solución acuosa, como lo tenemos aquí en este recipiente, que tenemos el ácido en solución acuosa y un metal que está hasta el fondo. Siempre van a formar, dice aquí, la sal del metal. Aquí tenemos la sal del metal, ¿verdad? Metal. Y van a liberar en forma gaseosa, ¿verdad? Aquí está, en forma gaseosa, hidrógeno. Entonces, los ácidos con los metales siempre van a liberar hidrógeno. Ese es un experimento en donde también se hace en el laboratorio. Ponemos un ácido, ponemos un metal, está sellado aquí, y de esta manera nosotros, ¿verdad? Podemos recuperar el hidrógeno en este otro recipiente en forma de burbujas. Lo podemos ver cómo sale el hidrógeno del otro lado. Bueno, también dice por aquí que los ácidos están formados por un hidrógeno unido a un elemento muy electronegativo, como son los que tenemos aquí mencionados, ¿verdad? Entonces, los ácidos generalmente, ¿verdad? Son compuestos que tienen hidrógeno, chicos. Generalmente, porque vamos a ver más adelante que no siempre se cumple. No aplica para todo, pero en su mayoría así es, ¿verdad? Los ácidos siempre tienen hidrógeno unido a un elemento muy electronegativo. Vamos a poner un ejemplo de un ácido, por ejemplo, el ácido clorhídrico, HCl. Aquí tenemos el hidrógeno, ¿verdad? Unido a un elemento muy
electronegativo. Recuerden que la electronegatividad en la tabla periódica aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces, ustedes en la tabla periódica pueden observar los elementos que son más electronegativos, ¿verdad? Por eso los ponen aquí. ¿Sale? Bien, entonces, los ácidos siempre van a tener, generalmente, un hidrógeno unidos, ¿verdad? A un elemento electronegativo, como se muestra aquí. Otro ácido, ya nada más para cambiar de diapositiva, otro ácido famoso, el ácido sulfúrico, H2SO4. Nuevamente vemos hidrógeno y, por otro lado, aquí en este caso, este es un radical electronegativo, ¿verdad? Un radical aniónico, porque tiene signo negativo, el anión, y en este caso el catión sería el hidrógeno. Bueno, vamos a continuar. Espero no tengan dudas. Ahora bien, los ácidos también son compuestos covalentes, muy polares, que en agua se disocian liberando iones hidrógeno. Bueno, esto ya lo habíamos comentado, ¿verdad? La polaridad de todos los ácidos, aquí está el hidrógeno con la parte electronegativa, en solución acuosa, ¿verdad? Esta reacción significa que es una reacción reversible, ¿verdad? Se va a disociar en su respectivo ion hidróneo y la parte del anión, ¿verdad? Entonces, siempre los ácidos en el agua van a liberar iones hidróneo. Esto es muy importante para comprender lo que sigue. Ahora, las reacciones entre ácidos y bases, como dice que son reversibles, generalmente, ¿verdad?, establecen un equilibrio químico. Este equilibrio químico lo representamos con esta K y esta A, que es una constante de equilibrio químico, constante de acidez, dice aquí, ¿verdad? Entonces, esta constante de equilibrio, ¿por qué se genera? Bueno, se genera debido a que las reacciones, ¿verdad?, en solución acuosa de los ácidos son reversibles. Esto significa que son reversibles. ¿Qué significa eso? Que el ácido que tenemos de este lado se va a estar disociando, separando en su parte catión, anión. Pero además, a su mismo tiempo, estos cationes y aniones se van a estar uniendo para formar nuevamente al ácido. Entonces el ácido se va a estar formando y se va a estar disociando y va a volver a formarse y se va a volver a disociar y así vamos a estar, ¿verdad? Hasta que lleguemos a un equilibrio de disociación, ¿verdad? Y ese equilibrio se representa con esta formulita, que más adelante vamos a ver para qué nos va a servir. ¿Sí? Hasta aquí nada más es para que ustedes entiendan, ¿verdad? En las reacciones de todos los ácidos y las bases existe una disociación, pero también al mismo tiempo una formación del ácido nuevamente, ¿verdad? Como lo mostré, debido a que son reacciones reversibles, ¿sale? Y esto genera que se tenga una constante de equilibrio. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre las bases. Las bases, como ustedes lo saben, ¿verdad?, son lo contrario a los ácidos, es la parte contraria, la parte opuesta. Así como lo opuesto al negro es el blanco, lo opuesto arriba es abajo, lo opuesto a un ácido es una base. Entonces, como bases tenemos, fíjense bien, algunos ejemplos aquí, como es, dice, ya le cambié, la sangre, el agua de mar, la clara de huevo, la levadura, el jabón, ¿verdad? Los jabones, eso es importante. La mayoría todos son bases. Los antiácidos, como el peptobismol, la leche de magnesia, el bicarbonato, la pasta dental, la cal, ¿verdad? Detergentes, el amoníaco, todos estos productos de limpieza son bases. Aquí me hubiera gustado mucho poder hacer una práctica en el laboratorio con todos ustedes, donde se comprueba toda esta parte de ácidos y bases, ¿verdad? A través de lo que yo les había dicho, a través de usar un papel tornasol o un indicador ácido-base. Estas prácticas son, pero preciosas, a todos los alumnos les encanta. Bueno, ¿qué propiedades tienen las bases? Fíjense bien. Las bases tienen en general sabor amargo. ¿Se acuerdan que los ácidos tienen sabor agrio? Bueno, las bases tienen sabor amargo, lo contrario. ¿Alguna vez ustedes han tomado, por ejemplo, un té de esos que te da tu mamá, tu abuelita, para a lo mejor curarte una gastritis o que te duele el estómago y te dan un té? ¿Cómo sabe? Estos tienen sabor amargo, ¿verdad? La mayoría de los tés te saben amargo. Bueno, esta es una propiedad de las bases. Otra, tienen consistencia en su mayoría jabonosa. A lo mejor tú tocas
alguna sustancia, algún producto de limpieza, el mismo jabón y tú sientes una sensación en las manos como resbalosa, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos en la tina, ¿verdad? Un ejemplo de un niño que está bañando. Ok, tenemos otras propiedades, además de consistencia jabonosa, sabor amargo, también son irritantes y corrosivos como los ácidos. En esta parte ambos son iguales, son irritantes y corrosivos, ¿verdad? Ahora, el color característico de las bases, fíjense bien, esto es importante que lo tengan. Ellos cambian el color del papel tornasol que habíamos visto hace rato, ellos lo cambian a color azul. El color azul, chicos, es el color característico de todas las bases. Esto se lo tienen que aprender muy bien, muchachos, porque son preguntas que les llegan a hacer en los exámenes, ¿verdad? En exámenes de admisión, en este caso, porque son propiedades de ácidos y bases. Entonces, cambian el color del papel a color azul. Los ácidos lo cambiaban a rojo, ¿se acuerdan? Entonces, el color azul se identifica con las bases. Ahora, también las bases, al igual que los ácidos, son solubles en agua. También forman electroditos que pueden conducir la electricidad. Bueno, también las bases se disocian, ¿verdad? En la parte de catión, anión, como los ácidos. Ahora, las bases, al igual que los ácidos, reaccionan con ellos formando la neutralización. Y en todas las reacciones de neutralización, vamos a ver más adelante que se van a producir siempre sal y agua. ¿Sale? Bien. Las bases, al contrario que los ácidos, también pues, se puede cuantificar, ¿verdad? Un valor en donde en la escala de pH, recuerden que la escala de pH va de 0, 7 y llega hasta 14. Vean que el pH más grande numéricamente es el 14 y el más bajo es el 0. Bueno, aquí está la parte de las bases. El área de las bases está de 7.1 hasta 14, ¿verdad? Aquí está el rango de las bases. 7, recuerden que es un valor neutral, así como el jabón neutro, ¿verdad? El jabón neutro, si nosotros pudiéramos medir el pH del jabón neutro, debe dar 7. 7, no es ni ácido ni base, ¿verdad? Es neutro. Entonces, las bases tienen un rango entre 7.1 hasta 14. Ahora, en la mayoría de las bases, siempre están unidos a un grupo que se llama grupo hidróxido, que es el grupo OH que tenemos aquí. Este es un radical aniónico, un radical negativo que trabaja con una valencia de -1. Entonces, estos son el grupo funcional de los hidróxidos, de las bases. Y son compuestos, dice, iónicos que al disociarse, obviamente van a liberar iones OH, que vamos a ver, esta es una teoría, ¿verdad? Que las bases en soluciones acuosas liberan iones hidróxido. Vamos a ver qué personaje estableció, ¿verdad? Esta teoría. Y vamos a ver qué fue Arrhenius. Bueno, entonces, si no tenemos duda de las bases, vamos a continuar con la diapositiva que sigue. Entonces, fíjense bien. Vamos a ver aquí el ejemplo de cómo se disocian las bases. Aquí tenemos la base, que es general, las bases son grupo hidróxido. Aquí tenemos el OH unido a un metal, que en solución acuosa se va a disociar en la parte metálica, que sería el catión, y la parte negativa, el anión, ¿verdad? Que siempre será el grupo funcional OH, aunque aquí lo tenemos al revés, ¿verdad? El grupo funcional es OH. Seguimos avanzando. Aquí tenemos un ejemplo de una base, el hidróxido de sodio, NaOH, ¿verdad? Hidróxido de sodio, que en solución acuosa, por eso aquí tenemos agua, se va a separar en sus respectivos iones, ion sodio y ion hidróxido, catión, anión. Bien. Vamos a revisar algunas teorías de ácido-base, como ya lo habíamos mencionado. Hay una que se llama teoría de Arrhenius. Esta es de las más importantes debido a que Arrhenius, él definió a los ácidos como sustancias que en soluciones acuosas, es decir, cuando se disuelven en agua, liberan iones hidrógeno, ¿verdad? Siempre los ácidos tienen un exceso de protones, ¿verdad? De iones hidrógeno, entonces en solución acuosa lo van a liberar los ácidos. Y las bases es lo contrario. Son sustancias que cuando se disuelven en agua, dice Arrhenius, van a liberar iones hidróxido. Claro, esta teoría de Arrhenius, chicos, no podía comprender sustancias
más complejas, ¿verdad? Por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco es una sustancia cuya fórmula química, se las voy a poner aquí, es NH3. Bueno, el NH3. El NH3, el amoníaco, todos conocemos que es una base fuerte, ¿verdad? Pero, ¿por qué es una base fuerte? No cumple con la teoría de Arrhenius, en donde dice que una base, ¿verdad? Es una sustancia que al disolverse en agua va a formar iones hidróxido. Esto no se cumple con el amoníaco. Entonces, como la teoría de Arrhenius no podía satisfacer todos los compuestos, ¿verdad? Entonces, se crea otra teoría. En esta teoría, Lewis, que es una de las teorías más aceptables, ¿verdad? Dice que el ácido ya no lo vamos a definir en función de los iones hidróneos, sino el ácido es una sustancia que dice que puede aceptar un par de electrones. Ya lo define en cuestiones de aceptar o donar protones. Un ácido, dijimos, es una sustancia que acepta un par de electrones, acepta electrones. Fíjense bien, aquí lo vamos a subrayar. Acepta electrones. Pero la base, incluso aquí se los puse como en el color característico de las bases, ¿verdad? Es azul y el de los ácidos es rojo, para que psicológicamente ustedes ya se vayan grabando que el color característico de los ácidos es rojo y el de las bases es azul. Bueno, las bases, de acuerdo a la teoría de Lewis, son sustancias que pueden donar un par de electrones. Entonces, las bases son donadoras de electrones y los ácidos aceptan. Fíjense bien, el ejemplo que yo les estaba comentando, el amoníaco. Vamos a ver qué pasa cuando se combina con el trifluoruro de boro. Aquí tenemos la estructura de Lewis de lo que está pasando. Fíjense bien. El amoníaco, que tiene un nitrógeno unido a 3 hidrógenos, tiene, como el amoníaco ustedes recordarán que está en el grupo 5 de la tabla periódica 5A, tiene 5 electrones de valencia. Aquí los 5 electrones de valencia, ¿verdad? 3 están combinando con los hidrógenos y tiene 2 electrones disponibles. Aquí están. Estos electrones son los que va a donar, fíjense bien, los que va a donar cuando se una al compuesto trifluoruro de boro. El trifluoruro de boro ya no tiene electrones. ¿Por qué? Porque los electrones que tenía, los 3 electrones de valencia que tiene el boro, se los donó a los flúor. Los flúor son más electronegativos que el boro. Entonces el boro ya no tiene electrones disponibles para formar enlace. ¿Quién va a aportar estos electrones? Los va a aportar el nitrógeno del amoníaco, ¿verdad? Ustedes comprenderán que este es un enlace covalente de tipo coordinado. ¿Por qué? Porque los 2 electrones los está aportando el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno, al estar donando los electrones para formar el enlace, entonces el amoníaco va a funcionar como una base. Esta es la explicación química de por qué el amoníaco, ¿verdad?, es una base. De acuerdo a la teoría de Lewis, es una base porque tiene un par de electrones disponibles para donar en los enlaces químicos. Entonces, finalmente los va a donar, ¿sí? Entonces, por eso, el amoníaco es una base. Esta teoría, por ejemplo, con la teoría de Arrhenius no se podía explicar, ¿verdad? Porque el amoníaco era base. Pero con la teoría de Lewis se puede explicar, ya que, repito, el ácido es una sustancia que puede aceptar. Entonces, en este caso, ¿quién es el ácido? Pues el trifluoruro de boro, ¿verdad? Y la base es el amoníaco. ¿Vamos comprendiendo? Bueno, vamos a continuar con la diapositiva que dice, en donde vamos a revisar la escala, ¿verdad? Decía el título, ácidos y bases fuertes y débiles, ¿verdad? Ácidos débiles, bases débiles, ácidos fuertes y ácidos débiles. Bueno, vamos a ver, chicos. Dentro de nuestra escala de pH que tenemos, que va de 0 hasta 14, ya habíamos quedado que el 7 es neutro. Si estás más cerca de 0, pues los ácidos van a ser ácidos fuertes. Si estás en una parte intermedia, entre 0 y 7, van a ser ácidos, pues ácidos de mediana fuerza. Y si estás muy cerca de 7, pues va a ser un ácido muy débil. Al igual en las bases, ¿verdad? En las bases, si estás ligeramente arriba de 7, pues va a ser una base débil. Si estás en la parte intermedia, va a ser una base, pues más o menos de mediana fuerza. Pero si estás muy cerca a 14 en el valor numérico de las bases, pues va a ser una base muy fuerte. También tenemos una definición de lo que son los ácidos y bases fuertes en función de la disociación de los iones, ¿verdad? Entendiendo que los ácidos y bases fuertes son aquellas sustancias que se van a disociar
completamente o casi completamente. Acuérdense, todos los iones van a disociarse en solución acuosa en forma completa. Esto me refiero a los ácidos y bases fuertes. En cambio, los ácidos y bases débiles en solución acuosa no van a poder disociarse completamente. Van a disociarse, en este caso, muy parcialmente. O sea, van a disociarse muy poquito, ¿verdad? Recordando que la disociación es un proceso que ocurre, ¿verdad? Cuando los iones se separan, ¿verdad? Cuando se separan en cation y anión. ¿Sale? Entonces, esta es una manera de definir ácido fuerte, ácido débil y base fuerte, base débil, ¿verdad? Recordando, ácido fuerte cuando está cercano a 0, ácido débil cuando está cercano a 7. Y lo mismo con las bases. ¿Sale? Las bases cuando estás muy cercano a 14 son fuertes. O en función de la disociación, repito, si se disocia completamente, son ácidos y bases fuertes. Si se disocian solo parcialmente o poco, ¿verdad? Son ácidos y bases débiles. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Hemos estado hablando de la disociación, ¿verdad? Vamos a ver como ejemplo el agua, la sustancia, el agua, ¿verdad? El agua, como estructura química, aquí la tenemos, es un oxígeno unido a dos hidrógenos, H2O. ¿Qué va a pasar cuando el agua se disocia? El agua es un compuesto, ya vimos que es un compuesto neutro. Es un compuesto neutro. ¿Pero por qué es neutro? Vamos a ver. En esta imagen vemos cómo el agua rompe uno de sus enlaces de donde se encuentra el hidrógeno para formar la disociación. Aquí tenemos el catión, ¿verdad? El ion hidronio positivo y la parte aniónica, la parte negativa, que sería el radical o grupo OH. Aquí tenemos el O y el H. Teniendo como resultado del proceso de disociación del agua un equilibrio perfecto entre los ácidos y las bases. Por eso el agua tiene, ¿verdad? Un pH de 7, un pH neutro. Aquí tenemos como en la reacción reversible del agua se separa, encontrando siempre, ¿verdad? El ion hidronio y el ion hidróxido, catión anión, ¿verdad? En solución acuosa, que se hace en agua. Pero este es un proceso reversible, chicos. Al ser reversible, recuérdense que el agua se disocia, pero vuelve a formar agua, se vuelve a unir, se vuelve a separar, como ya lo habíamos visto. Entonces, en una forma perfecta entre el ácido y la base, tenemos un equilibrio químico. Entonces, en este equilibrio químico de disociación y formación del agua, tenemos una constante que se llama constante de equilibrio, que se presenta a la constante de disociación del agua. Esto es muy importante, porque tenemos una relación entre la formación de los productos y los reactivos. Aquí están en el numerador los productos, ¿verdad? Y los reactivos. Es la constante de equilibrio, se define como el producto de las concentraciones, ¿verdad? Esto que tenemos aquí son concentraciones, concentraciones y concentraciones. Estos corchetes nos representan las concentraciones. Una relación de la concentración de la formación de productos y los reactivos. Los reactivos en este caso es el agua y los productos son los iones. Ion hidronio, ion hidróxido. Ahora, esta concentración es una concentración molar. ¿Se acuerdan del tema anterior? La concentración molar, que son moles por litro. ¿Sí? Es una concentración molar. Entonces, la concentración, ¿verdad?, de los ácidos y las bases en los productos tienen una relación con respecto a los reactivos. Ahora, en esta disociación, el agua tiene un valor. La concentración del agua tiene un valor que aquí les vamos a poner en la siguiente diapositiva, que es, a ver, vamos a ver, aquí está. El valor de esta concentración del agua es 1. Entonces, fíjense bien lo que va a pasar aquí. La constante de equilibrio siempre va a tener un valor, ¿verdad? El producto de los iones hidronio por el producto de los iones hidronio entre la relación de los reactivos, siempre va a dar igual a 1 por 10 a la menos 14. Este es un valor fijo, es un valor constante, ¿verdad? Pero como el agua siempre tiene el valor de la concentración igual a 1, entonces de todo esto podemos concluir que siempre que tú multipliques la concentración de iones hidronio por la concentración de iones hidróxido, debe de darte numéricamente igual a 1 por 10 a la menos 14. Que vamos a ver más adelante por qué, de dónde sale este 1 por 10 a la menos 14, ¿verdad? Este 1 por 10 a la menos 14 tiene que ver con la escala de pH que va de 0 a 14, ¿verdad? Entonces vamos a ver por qué aquí este es menos 14, ¿verdad?
Bueno, entonces ahorita lo que ustedes tienen que entender es que como la concentración del agua se considera 1, la referencia es 1, entonces siempre que tú multipliques la concentración de los iones, ¿verdad? Hidrónio e hidróxido, siempre te debe de dar la concentración del ácido con la base 1 por 10 a la menos 14. No puede dar más ni menos. Siempre este producto debe dar igual a 1 por 10 a la menos 14. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar. Entonces, continuamos. Fíjense bien. Hay una definición matemática. Ya casi terminamos esto, chicos. La definición matemática de lo que es un ácido y una base. Fíjense bien. Matemáticamente los ácidos, aquí están los ácidos, se definen como logaritmo, bueno, perdón, el pH, más bien, el pH, fíjense bien que se define como logaritmo negativo de la concentración de ion hidróneo. Esto es para los ácidos, ¿verdad? Así se define como el pH. El pH es el porcentaje de hidrógeno, así se define el pH, porcentaje del hidrógeno. Y el pOH es el porcentaje de hidróxido, ¿verdad? Es una concentración de iones hidrógeno. Entonces el pH, su definición matemática, es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno, y el pOH para las bases sería igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidróxido. El logaritmo es una función matemática que vamos a utilizar en nuestras calculadoras científicas. Esta concentración, tanto de hidrógeno como hidróxido, debe de ser una concentración molar, es decir, moles por litro. ¿Vamos bien? Entonces, esta es la definición matemática de lo que es pH y pOH, ¿verdad? pH para los ácidos, pOH para las bases. ¿Sale? Todas estas formulitas las vamos a concentrar después porque necesitamos hacer un formulario. Ahora, siempre la suma del pH más el pOH, es decir, la porción de hidrógenos más la porción de hidróxidos, siempre debe ser igual a 14. ¿Por qué 14? Porque es el valor de la escala completa, ¿verdad? Si tú sumas el pH de los ácidos, que va de 0 hasta 7, y de las bases de 7 a 14, la escala completa debe de ser siempre igual a 14. Por eso siempre la suma de pH y pOH siempre, no puede dar más ni menos, siempre va a ser 14. Esto es muy importante. Por lo tanto, tenemos ya un formulario. Este es nuestro formulario que yo necesito que ustedes tengan. Quiero que lo escriban, que lo copien, porque la siguiente semana vamos a hacer problemas, ejercicios con este tema que es pH. Para lo que son las actividades de esta semana, ¿verdad? Nada más les pedí que me copiaran una tablita que yo les mandé por ahí, en donde pueden ustedes encontrar las propiedades de las características de los ácidos y las bases, que es básicamente lo que nosotros estamos viendo en esta presentación, ¿verdad? Entonces, esta presentación por eso me gusta para ustedes, porque les explico detalladamente todo lo que les mandé a hacer como actividades esta semana, ¿verdad? Y ya la siguiente semana vamos a hacer ejercicios utilizando estas fórmulas. Entonces, nuestra primera fórmula, repasando, concentraciones de ion hidrógeno e hidróxido, el producto de estas concentraciones siempre debe dar igual a 1 por 10 a la menos 14. El pH matemáticamente se define como el logaritmo negativo de la concentración de ion hidrógeno, el pOH el logaritmo negativo de los iones hidróxido, y siempre la suma de pH y pOH es igual a 14. Ya para terminar, muchachos, ya para terminar, las reacciones de neutralización son reacciones entre los ácidos y las bases. Fíjense bien, estas reacciones son muy importantes porque en el laboratorio, cuando trabajamos con ácidos o con bases, no podemos tirar un ácido al drenaje o una base al drenaje porque contaminamos el agua. ¿Qué tenemos que hacer? Neutralizar. Antes de poder tirar al drenaje cualquier sustancia ácida o base, siempre se debe de neutralizar. ¿Cómo? Pues las reacciones de neutralización son reacciones entre un ácido y una base, ¿verdad? En donde se busca siempre tener el pH de la solución resultante igual a 7, es decir, siempre tenemos que encontrar una pH neutro. El pH es el valor cuantitativo, ¿verdad? De la concentración de iones hidrógeno o hidróxido, y siempre debe de ser 7 para las concentraciones neutras. Entonces, siempre que tú hagas una reacción de neutralización, pues siempre es la combinación de un ácido con una base, en donde siempre se busca tener un pH 7, es decir, un pH neutro. Por eso se llaman reacciones de neutralización, porque buscamos que cuando se combine un ácido con una base, siempre se neutralice, ¿verdad? Cuando tú te tomas una leche de magnesia, siempre tú buscas neutralizar, ¿verdad? La acidez estomacal, buscando un pH en tu estómago cercano a 7.
Bueno, estas reacciones las vamos a ver representadas en estos ejemplos. Vean, aquí tenemos como ejemplo el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio como base. Vean, la parte positiva del ácido, que es el hidrógeno, siempre va a buscar a la parte negativa de la base, que es el ion hidróxido. Y la parte negativa del ácido, que es el cloro, en este caso, va a buscar a la parte positiva, que es el metal, y se va a unir formando lo siguiente. Fíjense bien. Cuando se une el hidrógeno con el sodio, que son los que están en el mismo color rojo, siempre va a formar una sal, que es el cloruro de sodio. Y cuando se une la parte, en este caso, fíjense bien, aquí los colores, está el hidrógeno con el OH, siempre va a formar agua. Entonces, cloro con sodio, cloruro de sodio. Hidrógeno con OH, agua. Esta es la parte positiva, la parte negativa. Aquí si quieren se las voy a poner, se las escribo para que quede claro. Entonces, este es el hidrógeno positivo. OH negativo. Se van a unir y van a formar el agua, ¿verdad? Y la parte negativa, que es el cloro, con la parte positiva, ¿verdad? Polo positivo con negativo se van a atraer, ¿verdad? Químicamente. Entonces, va a formar, en este caso, cloruro de sodio. Siempre va a suceder así. Todas las reacciones de neutralización son reacciones de ácidos bases. Si en un examen les llegan a preguntar qué es una reacción de neutralización, son reacciones que ocurren entre ácidos y bases para lograr un pH neutro que es 7. Por eso se llaman reacciones de neutralización. Bien, entonces, siempre van a producir sal y agua, como lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. Vean, aquí tenemos otro tipo de reacciones entre ácidos y bases. Vean, todas en los productos tenemos la sal, ¿verdad? Fosfato de sodio, sulfato de calcio, nitrato de potasio. Todas estas son sales, ¿verdad? Y siempre liberando agua. Entonces, en todas siempre va a ocurrir lo mismo. ¿Sale, chicos? Bueno, con esto básicamente estaríamos ya por terminar, ¿verdad? Aquí en esta última diapositiva nada más le pongo que la titulación ha sido base. Las titulaciones son reacciones que hacemos en el laboratorio, ¿verdad? Para encontrar la concentración de una solución desconocida, que esto ya lo veremos después, ¿verdad? La aplicación ya de los ácidos y bases para encontrar concentraciones, ¿verdad? Yo puedo obtener la concentración de una solución desconocida a partir de una conocida, ¿verdad? Entonces, bueno, esto ya desafortunadamente no lo pudimos hacer en el laboratorio, pero no se preocupen, chicos, con esto terminamos todo lo que son la teoría básica de ácidos y bases. Espero les haya servido. La siguiente semana estaré subiendo otro video para explicar cómo se hacen los problemas, chicos. Les mando un saludo a todos y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, chicos.